Me llamo Tomás Herrera y desde hace más de 20 años he recorrido las carreteras de México con mi tráiler. He visto de todo. Amaneceres dorados en la sierra, tormentas que oscurecen el cielo a mediodía, accidentes terribles y paisajes que te dejan sin aliento. Pero ninguna de esas experiencias me preparó para lo que ocurrió aquella noche en la carretera 57 a mediados de septiembre. Era un viaje más en mi calendario de entregas. Monterrey hacia la Ciudad de México, llevando una carga de maquinaria industrial. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada y la lluvia caía de forma ligera, apenas salpicando el parabrisas. Yo avanzaba con calma escuchando en la radio un viejo disco de alabanzas que mi esposa me había puesto en la guantera para cuando el camino se sienta largo. La carretera estaba casi desierta. Solo el rugido del motor y el golpeteo de las gotas me acompañaban. Las luces del tráiler iluminaban apenas unos metros por delante, y a los lados la negrura del campo. De pronto, algo me hizo frenar. Allí, a un lado del camino, bajo la lluvia, estaba un hombre. No era como los indigentes o viajeros que a veces uno encuentra pidiendo un aventón. Su ropa estaba empapada, pero parecía limpia. Llevaba una túnica color beige que le llegaba hasta los tobillos y una especie de manto oscuro sobre la cabeza. Lo más extraño era que, aunque estaba lloviendo, parecía que el agua no lo incomodaba. Estaba quieto, mirando al horizonte, con una serenidad imposible de describir. Pensé en pasar de largo. La carretera de noche puede ser peligrosa, pero en ese instante el hombre giró el rostro hacia mí. Sentí un escalofrío. Sus ojos, no sé cómo explicarlo. Era como si me mirara directo al alma. Frené el tráiler y di reversa lentamente hasta quedar a su altura. Bajé la ventanilla y le pregunté: ¿Todo bien, amigo? ¿Va hacia algún lugar? El hombre sonrió levemente y dijo con voz suave: «Necesito llegar más adelante. Hay alguien que me espera». Algo en su tono me tranquilizó por completo. Sin pensarlo más, abrí la puerta y le dije que subiera. Apenas se sentó, el olor a humedad desapareció y sentí una paz extraña llenar la cabina. Conducimos en silencio por unos minutos. Él miraba por la ventana como si reconociera cada curva del camino. De pronto me habló: «Tomás, más adelante vas a encontrar un peligro, pero no temas. Yo estoy contigo». Me quedé helado. No le había dicho mi nombre. Ni siquiera llevaba mi gafete de la empresa. Iba a preguntarle cómo lo sabía, pero él me interrumpió. «Solo sigue conduciendo y cuando te diga que te detengas, hazlo». Pasaron unos 15 minutos y de pronto, el hombre me pidió que redujera la velocidad. «Aquí», dijo, señalando un punto oscuro adelante. «Detente a la orilla». Obedecí. Apenas detuve el tráiler, escuchamos un estruendo ensordecedor. A unos 100 metros más adelante, un camión de carga que venía en sentido contrario perdió el control y volcó en medio de la carretera, arrastrando consigo a un automóvil que intentaba rebasar. Si yo hubiera seguido a la velocidad normal, habría chocado de frente. Me quedé sin habla. Miré al hombre, pero él simplemente me dijo: «No es tu hora, Tomás. Hay un propósito más grande para ti». Mientras yo trataba de procesar lo ocurrido, él señaló hacia el lugar del accidente. «Vamos a ayudar». Salimos de la cabina y corrimos bajo la lluvia. Entre los restos retorcidos del coche, una mujer joven estaba atrapada, sangrando y gritando por su hijo que había quedado dentro. No sé de dónde saqué fuerza, pero entre el hombre y yo logramos abrir la puerta deformada y sacar al niño que apenas respiraba. Entonces ocurrió algo imposible. El hombre puso su mano sobre el pecho del pequeño y, como si fuera lo más natural del mundo, el niño comenzó a respirar con normalidad. La madre lo abrazó llorando, mientras yo miraba paralizado. ¿Qué hiciste?», le pregunté. El hombre solo respondió: «La vida no viene de ti, Tomás, sino del Padre». La ambulancia llegó en pocos minutos y los paramédicos se hicieron cargo de la madre y el niño. Cuando volteé para hablarle otra vez, el hombre ya estaba caminando hacia el tráiler, como si nada hubiera pasado. Subimos de nuevo y continuamos el camino. No me atreví a decir nada por un buen rato.
Él parecía tranquilo, como si todo lo ocurrido fuera solo un día más en su vida. Yo, en cambio, tenía el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, me animé. «Perdón, pero ¿quién es usted?» «Alguien que ha caminado contigo más de lo que imaginas», respondió con una leve sonrisa. Seguimos avanzando y pronto llegamos a un pequeño poblado. Ahí me pidió que me detuviera frente a una vieja capilla, junto al camino. «Aquí me quedaré», dijo, y antes de bajar me puso una mano en el hombro. «No olvides, Tomás, lo que viste hoy no es para que lo guardes, sino para que lo cuentes. Muchos necesitan saber que el Padre sigue obrando». Lo vi caminar hacia la capilla bajo la luz amarilla de un farol. Por alguna razón quise seguirlo, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Entré al templo, buscando alguna señal de él, pero solo encontré una imagen de Jesucristo en el altar, con la misma túnica beige y el mismo manto oscuro que llevaba el hombre. Sentí que las piernas me temblaban. No era posible, y sin embargo, en lo profundo de mi corazón supe que había estado con él. El resto del camino hasta mi siguiente parada fue silencioso. El cielo comenzaba a aclarar con un tímido tono azul en el horizonte. Aunque había conducido de noche miles de veces, esa madrugada la carretera parecía diferente, como si hubiera quedado impregnada de lo que había pasado. Llegué a una estación de servicio para llenar el tanque y tomar un café. Mientras me atendían, no podía dejar de pensar en el hombre. ¿Quién era realmente? ¿Por qué sabía mi nombre? ¿Y cómo había logrado que el niño respirara otra vez? Una y otra vez repasaba cada detalle, buscando una explicación lógica, pero nada encajaba. Mientras esperaba, un anciano que limpiaba las mesas se me acercó. «Disculpe, joven, usted viene de más al norte, ¿verdad?», me dijo con un tono amable. «Sí, vengo de Monterrey. Entonces quizá haya visto a un hombre extraño. Viste con túnica. Mucha gente que pasa por aquí cuenta que lo ve en la carretera. Algunos dicen que es un ángel, otros que es el mismísimo Jesús». Casi se me cae la taza. «¿Y usted lo ha visto?», pregunté, tratando de disimular mi sorpresa. El anciano asintió lentamente. «Una vez, hace muchos años. Él me salvó la vida cuando mi coche se averió en plena noche. No lo volví a ver, pero desde entonces mi vida cambió». Salí de la estación con el corazón latiendo rápido. Si más personas lo habían visto, entonces no había sido una ilusión. La idea de que hubiera sido Jesús mismo empezó a tomar forma en mi mente, aunque aún me costaba creerlo. Conduje unas horas más hasta llegar a Querétaro, donde debía descargar parte de la mercancía. El día estaba soleado y el recuerdo de la madrugada seguía tan fresco como si acabara de ocurrir. Después de terminar, me senté un momento en el borde del tráiler para estirar las piernas. Ahí un niño del lugar se me acercó. «Señor, ¿usted es el que salvó a la mamá y al niño del accidente?», preguntó con una sonrisa tímida. Me sorprendió que ya se supiera la historia. «Estaba ahí, sí, pero no fui yo quien lo salvó, hijo». El niño me miró serio. «Mi abuela dice que fue Jesús. Dice que cuando él aparece, siempre pasa algo bueno». Las palabras del pequeño me dejaron pensativo. Recordé cómo la presencia del hombre había llenado la cabina de paz, cómo había sabido mi nombre y cómo había actuado sin dudar para salvar al niño. No podía ser una simple coincidencia. A medida que avanzaba el día, una sensación me acompañaba: la necesidad de volver a ese lugar de la carretera. No sabía para qué, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Así que, en cuanto terminé mis entregas, decidí regresar por la misma ruta nocturna que había tomado la noche anterior. La carretera estaba tranquila. El sol se había escondido y la oscuridad comenzaba a cubrirlo todo. Sentía una mezcla de expectación y ansiedad. Después de un par de horas, llegué al tramo donde lo había encontrado la primera vez. Reduje la velocidad y encendí las luces auxiliares, buscando alguna señal. No pasó mucho antes de que lo viera. Ahí estaba de nuevo, de pie junto al camino, como si me hubiera estado esperando. Esta vez no dudé en detenerme. Abrí la puerta y él subió, con la misma serenidad que la noche anterior. «Sabía que regresarías, Tomás», dijo sin mirarme. «Tenía que hacerlo, necesito respuestas». Sonrió apenas. «Las respuestas no siempre vienen cuando las pides, sino cuando estás listo para recibirlas».
Continuamos en silencio por varios kilómetros. De pronto, me pidió que detuviera el tráiler junto a una vereda de tierra. Vamos a caminar un poco. Estacioné y lo seguí. La noche estaba clara y la luna iluminaba el camino. Caminamos unos minutos hasta llegar a un lugar donde la tierra se abría en un pequeño barranco. Desde ahí se veía el río, reflejando la luz plateada. El hombre se sentó en una roca y me indicó que hiciera lo mismo. «Tomás», comenzó, «la vida en la carretera te ha enseñado a estar alerta, a confiar en tu instinto, a valorar cada momento. Pero hay algo que olvidaste. ¿Quién te sostiene realmente?». No supe qué responder. Él me miró fijamente y sentí como si mis pensamientos quedaran expuestos ante él. «Has pasado por peligros, por noches de soledad y días de cansancio, pero no has estado solo ni un segundo». Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Cada palabra llegaba directo al corazón, sin necesidad de razonarla. «Quiero mostrarte algo», añadió. Se levantó y extendió su mano hacia mí. Cuando la tomé, una sensación cálida me recorrió el cuerpo. El paisaje cambió ante mis ojos. Ya no era de noche, ni estaba junto al barranco. Me vi a mí mismo en momentos de mi vida que creía olvidados. Una noche de hace 10 años, cuando mi tráiler se descompuso en medio del desierto, y un desconocido me llevó a un lugar seguro. Aquella vez que casi caigo dormido al volante y, por alguna razón, desperté justo antes de salir de la carretera. Incluso un día en que, de niño, me caí en un río y alguien me sacó antes de que me ahogara. En todas esas escenas allí estaba él, de una u otra forma. La visión desapareció y volví a estar junto al barranco. «Siempre he estado aquí, Tomás. No me buscabas, pero yo caminaba contigo», dijo con voz suave. No podía hablar. Las lágrimas me corrían por el rostro. En ese momento entendí que lo que había vivido no era una casualidad. Toda mi vida había estado marcada por su mano protectora. Él se acercó y puso una mano en mi hombro. «Ahora lo que viviste ayer y lo que viste hoy no es para que lo guardes. Hay muchos allá afuera que creen que están solos en la carretera de la vida. Quiero que les digas que no es así». Asentí, todavía sin poder articular palabra. Regresamos al tráiler en silencio. Sentía que había pasado por un viaje mucho más largo que un simple tramo de carretera. Mientras conducía, él miraba por la ventana como si estuviera despidiéndose de cada rincón del camino. Después de unos kilómetros me pidió que me detuviera en un mirador solitario, desde el que se veía la carretera perderse en el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse con los colores del amanecer. «Tomás», dijo con una voz que parecía llevar siglos de sabiduría, «lo que viviste no es para que lo guardes. Habla, cuenta, y que tu historia sea luz para los demás». Asentí. «¿Te volveré a ver?», pregunté con un nudo en la garganta. Él sonrió. «Me verás donde menos lo esperes». Se bajó del tráiler y caminó hacia la luz naciente. A mitad de camino, la bruma de la mañana lo envolvió y desapareció. No hubo destello ni trueno, solo un silencio profundo y una paz que no puedo describir. Me quedé ahí, mirando el horizonte, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Encendí el motor y continué mi viaje, con la certeza de que ya no manejaba solo. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera, cuento esta historia. Algunos me creen, otros piensan que es un invento, pero yo sé lo que vi. Y cada vez que veo a alguien varado o necesitado, detengo mi tráiler sin dudarlo, porque aprendí que en cualquier rostro podría estar él, esperando tenderme la mano, o tenderla a través de mí. Años después volví al pequeño poblado y entré a la capilla donde lo vi por última vez. El altar seguía igual, con la imagen de Jesús en su túnica beige y manto oscuro. Me arrodillé y agradecí por aquella noche, por la vida que salvó y por haberme enseñado que los milagros siguen sucediendo, incluso en medio del asfalto y bajo la lluvia.